Dios les bendiga. Agradecemos al Señor un día más que nos permite estar aquí por este medio. Vamos ahora a meditar la palabra. Tenemos un tema bien especial. El tema en esta tarde es ¿a quién iremos? Y yo quiero que vayamos a la palabra en el libro de San Juan, en el capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 66. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias por la bendición, Dios, de poder compartir esta palabra. Dios, que tu mano poderosa, Señor, ahí pueda ministrar cada corazón. Tú conoces las necesidades y que seas tú tocando ahí, Señor, esos corazones, allí hablando a cada uno de los que nos van a escuchar, los que nos van a ver por este medio, Dios, haciendo maravillas, prodigios, porque tú eres el mismo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Vamos a meditar. Es una pregunta. ¿A quién iremos? ¿O quién podrá ayudarme? Cuando estamos enfrentando una situación difícil, un problema, y necesitamos ayuda, pensamos: ¿quién me puede ayudar? ¿A quién voy a acudir? Y si son problemas judiciales, usted dice: ¿a qué abogado voy a ir? Pero es importante seleccionar la persona a la cual nosotros vamos a buscar. Si es para un consejo, hay personas que tienen problemas en los matrimonios, problemas con sus hijos y quieren un consejo, acuden a una persona, a un consejero, y cuando van, pues ellos cuentan ahí su problema, porque a veces solo es la necesidad de que lo escuchen, que tiene, ¿verdad?, en sí alguien. Pero ¿qué pasa? Esa persona después, en vez de ayudar, lo que hace es contarle a todo el mundo el problema. Entonces, en vez de ayudarle, más bien la situación se pone más difícil. Y si son problemas judiciales, pues hay que tener mucho cuidado, porque ahora hay estafadores profesionales que tal vez a usted no lo van a asaltar con un cuchillo, con una arma, pero sí con el engaño, con la astucia que ellos tienen, porque ellos prometen ayudarlo, bajar las estrellas, el cielo, pero al final lo que hacen es sacarle dinero a la persona. No vamos a generalizar, porque sabemos que hay personas también que tienen temor a Dios y personas que son rectas. Amén, pero sí hay que pedirle al Señor siempre que vamos a tomar algunas decisiones, porque hoy en este tiempo hay personas que hasta compran títulos. Hay una corrupción tremenda, y la palabra misma nos habla de que el pueblo de Israel llegó a un momento donde la corrupción, bueno, fue algo tremendo, de tal manera que Miqueas exhorta al pueblo y le dice en el capítulo 7, el versículo 1, dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre y cada cual arma red a su hermano. Cuando usted va a buscar un fruto en tiempo de verano, en el tiempo ya de la vendimia, es cuando ya pasó el tiempo de la temporada, podemos decir la temporada de aquel fruto, y usted lo que va a encontrar, si va a buscar limones, son frutas ya pequeñitos y no tienen jugo, no va a encontrar. Así también el Señor, eso es lo que quería darle a entender al profeta, al pueblo, que él miraba para la tierra y no podía hallar ninguna persona justa, porque dice que faltó el misericordioso de la tierra, no había recto, dice personas rectas
hombres realmente de una sola palabra. Todos acechaban por sangre, cada cual dice que ponía red a su hermano, trampa, ¿verdad? Engañaba a su hermano. Y también la palabra nos dice en el versículo 3, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande dice, habla el antojo de su alma y lo confirma. O sea que dice que también el juez juzgaba por recompensa. O sea, recibía cohecho, recibía, ¿verdad?, un pago ahí extra. ¿Para qué? Para perdonar a aquel que tenía que ser condenado. O sea, no había persona fiel, compañero fiel, persona en la cual usted podía confiar en esa temporada. El mejor de ellos es como espino, dice, el más recto como zarzal. El día de su castigo viene, el que anunciaron, dice, sus atalayas, ahora será su confusión. Dios le estaba diciendo al pueblo que iba a venir castigo. ¿Por qué? Porque había mucha corrupción moral en ese entonces de Miqueas, en esa temporada. Y así está ahora el tiempo, ¿verdad? En esta tierra ya no se puede confiar. La gente muchas veces desconfía hasta de alguien que no tiene malos pensamientos, pero si se le acerca un poquito ahí ya está, tiene ese cuidado por la situación que estamos viviendo. Y por eso es que es necesario nosotros saber a quién vamos a acudir. Hay personas que cuando no tienen trabajo dicen, voy a ir a X persona. Esa persona es como, le dicen, hay una frase que dicen, esa es mi palanca, o sea, mi ayuda, el que me va a recomendar. Y que cuando usted llega a aquel lugar, aquella persona más bien hace como que si no le conociese. Porque yo me recuerdo que yo llegué a un lugar y hay hermanos que le dicen a uno hola cuando ya están en una buena posición. No lo reconocen. Gloria a Jesús. Y por eso es que nosotros no debemos confiar. La misma palabra nos dice en el Salmo 118:9. Mejor es confiar en Jehová, dice, que en un príncipe. Es mejor confiar en Dios. Si usted tiene una necesidad, mejor doblar rodillas y pedirle a Dios. Porque sabemos que Dios siempre está dispuesto. Él nunca nos va a rechazar cuando tenemos una situación difícil. Bendecimos el nombre del Señor. Hay personas que cuando también tienen una enfermedad, tienen que acudir a un médico. Y también, ¿verdad?, hay que tener cuidado. Yo tengo un testimonio grande. Recuerdo que hace unos años atrás, más de 20 años, donde yo acudí a un médico porque me detectaron cáncer en el cuello de mi matriz. Y pues el médico me aconsejó que me operara. Y bueno, yo vine y después cuando me dio esa noticia, empecé a orar, la iglesia me ayudó a orar y Dios permitió encontrar a una hermana y me dio el consejo de que fuera a otro lugar, pero yo sé que Dios me estaba guiando. Y pues estuve, ¿verdad?, en un tratamiento, orándole al Señor, y aquel doctor me dijo, no es necesario que te operes. Y seguimos orando, pero Dios es grande, Dios se glorificó y aquí estamos. Y bueno, hasta me permitió tener un hijo más, gloria a Jesús. Entonces, siempre es bueno buscar la dirección de Dios. Hay que buscar, hay que orar, hay que hablar con Dios, preguntarle, ¿qué hago, Señor? Porque hay gente que va donde los curanderos porque se desespera. Hay situaciones que son extremas, que son situaciones donde tú sientes que no puedes solo, que necesitas que alguien te ayude. Y usted dice, ¿dónde voy? ¿A qué especialista? De repente a usted hay gente que le recomiendan X médico, gloria al Señor. Y con esto no es que no vamos a buscar ayuda
de un médico o ayuda de un abogado, pero siempre busquemos la dirección del Señor. Porque muchas veces cuando la ciencia ya te dice ya no, ya es ineficaz para el problema tuyo, entonces ahí sí buscas a Dios. A Dios lo dejamos por último, pero Dios es primero. Primero hay que ir a la presencia de Dios. Cuando Josué hizo pacto con los gabaonitas, él no consultó a Jehová. Y por eso tuvieron que perdonarle la vida a los gabaonitas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros primero tomamos decisiones sin preguntarle a Dios. Y las consecuencias son desastrosas. En Job, en el capítulo 19, 25, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne dice, he de ver a Dios. Job estaba seguro que aunque si él estaba pasando por una situación, una enfermedad, que dice que se rascaba con tiesto su piel y se sangraba, habían gusanos, en una situación que los amigos solo llegaban para criticarlo, para señalarlo, en vez de animarlo, venían y comenzaban a decir tantas cosas negativas. Porque hay situaciones donde a veces las personas llegan a decir expresiones allí que en vez de alentarte te pueden desanimar. Hay gente que cuando llega a ver un enfermo le dice: de esa enfermedad murió mi abuelita. En vez de darte palabra positiva. Porque el Cristo que nosotros servimos es un Cristo vivo, que de la tumba se levantó, venció la muerte, y para Él no hay nada imposible. Y dice que Job, él pensó que iba a morir, pero tenía la esperanza en su Redentor, que aunque muriera ahí, sabía que Dios lo iba a resucitar. Porque hay personas que acuden hasta el mismo diablo para que pueda solucionarle su problema. Pero cuando nosotros tenemos una fe en Dios, esperamos en Él. Tenemos que pacientemente esperar a Jehová, es el salmista. Por eso la palabra paciente también se le llama a una persona que va donde un doctor. El paciente número 2, el paciente número 1, porque tiene que esperar. Yo no sé cuánto tienes que esperar, cuál es tu turno, pero yo sé que Dios, aunque muchas veces tal vez puede tardar, pero Él tarda con un propósito. ¿Para qué? Para probar tu fe. Pero tienes que seguir confiando en el Señor y no te desesperes y empieces a buscar soluciones equivocadas. ¿Por qué? Porque algunos van a un brujo para que lo sane, curandero. Yo pienso que mejor morirse, si Dios lo permite, pero no ir a un lugar de estos. ¿Por qué? Porque le está dando la gloria a estas personas, y el único todopoderoso es Dios mismo. Amén. Es necesario, ¿verdad?, que nosotros acudamos al Señor. Y cuando se trata de los problemas del alma o de la liberación del pecado, todavía es más delicado, porque las consecuencias van a durar una eternidad. Gloria al Señor, porque muchas veces nos equivocamos. En el libro de San Juan, en el capítulo 2, ahí nos dice la palabra: adoramos al Rey, que Él es bueno. En el versículo 5 dice la palabra: su madre dijo a los que se servían: haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales dice que cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y llenaron hasta arriba, dice, las tinajas. Qué lindo, ¿verdad? Qué precioso.
Aleluya, poderoso Dios. Y dice ahí también que entonces les dijo, sacad ahora y llevad al maestro Sala, y dice que lo llevaron. Y cuando el maestro Sala, dice, probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve el primero o el buen vino por primero, pero tú lo has hecho ya, ¿verdad? Lo has reservado para después. Qué tremendo, ¿verdad? Dios hizo el milagro allí, convirtió el agua en vino. Pero lo que me llama la atención ahí en ese versículo donde leímos el 5, su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ella no hizo el milagro, porque muchos acuden a María. Ahora le han puesto diferentes nombres en los diferentes lugares. María Teresa, María, hay tantas Marías. Gloria al Señor. Pero María dijo, hacer todo lo que Él os diga. O sea que el lugar correcto donde acudir era Jesús en ese momento, en esa boda. Pero ella no se atribuye, ¿verdad? Adoración, y yo tengo la respuesta, porque muchas veces aún el pueblo de Dios, cuando predicamos, le decimos a las personas, vengan a Cristo, que ya los problemas se terminan. No, los problemas siempre a veces los tenemos. Dice que el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. Dice, yo he vencido al mundo. Amén. Y miramos ahí que acudieron al maestro de maestros. Algunos, ¿verdad?, que les gusta emborracharse, dicen, bueno, si Jesús convirtió el agua en vino, entonces quiere decir que podemos beber vino hasta emborracharnos. Pero esa es una excusa. Pero alguien dijo, yo no sé, pero sí sé que Dios convirtió el pan de mis hijos, porque lo convirtió de vino a pan, porque tal vez eran personas que gastaban su dinero en bebidas alcohólicas, pero cuando Cristo llegó a su vida, cambió su hogar, cambió su familia, porque ese dinero que derrochaban allá, vienen ahora y lo traen en provisión para su familia, y eso es lo que hace Dios. Lo imposible, lo que creemos nosotros que no puede hacer el hombre, porque hay cosas que nosotros tenemos limitaciones. Tal vez te puede ayudar alguien en algunas ocasiones, pero de repente ya si estás ahí a cada rato, ayúdame, como que la gente se cansa, pero el Señor no se cansa, Él siempre está allí. Cuando tú tocas la puerta, dice que si tú llamas, Él va a abrir la puerta, Él no se cansa, Él siempre está con los brazos abiertos para ayudarnos. Y no solo María lo dijo, sino también Pedro también dijo estas palabras. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, tenemos allí cuando Pedro, él expresó estas palabras. En el 4:12 dice allí, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para la salvación no pueden buscar otra persona. No hay, dice ahí, no hay. En ninguno hay, dice, salvación. Está clara la palabra. Porque algunos dicen, bueno, yo voy a orarle al santo, a la Virgen. Y aquí dice, en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre. Dígame cuál otro nombre. Usted va a acudir. Aquí dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo Jesús. Amén. Es necesario que nosotros reconozcamos a
Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Bendecimos el nombre del Señor. Y si nos vamos ahí al libro de Mateo, también en el capítulo 1 del libro de Mateo, también ahí tenemos donde los ángeles también aconsejaron, también nos dan palabra de que el único al cual nosotros podemos acudir para salvación es Cristo Jesús. Quiero que vayamos al libro de Mateo en el capítulo 1, versículo 20. Poderoso Dios, bendecimos al Señor porque Él es bueno y Él pues nos ha señalado el camino. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso, dice, por nombre Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Oiga bien. Y también la palabra nos dice ahí en el versículo 20, nos dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que ella le es engendrado es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque es el Salvador de su pueblo, también de sus pecados. Oiga bien, es él el que va a salvar, dice, a su pueblo y va a perdonarle sus pecados. Los ángeles llevaron este mensaje a José, porque él es el que perdona nuestros pecados y el que nos da salvación. Amén. Yo no sé si usted está pasando alguna situación extrema, ¿verdad? Donde usted no haya salida, porque hay situaciones donde tal vez a veces nos pueden ayudar algunas personas, pero hay situaciones donde no hay quien realmente pueda ayudarnos, como estas situaciones que estamos pasando, estas enfermedades que se están moviendo. A veces nos sentimos como incapacitados, nos sentimos como aquel hombre que estuvo 38 años allí esperando que un ángel removiera las aguas y él poder entrar a esas aguas para recibir sanidad, pero él no podía porque era un hombre que estaba ahí postrado, no podía levantarse, no había quien, decía él, lo llevara a las aguas. Pero en eso apareció Jesús, porque él estaba buscando ayuda, ¿verdad? Pero no podía, él no podía moverse, no podía hacer, él quería un milagro en su vida, pero él no podía levantarse, no podía mover sus pies, necesitaba un milagro, necesitaba el poder de Dios que lo pudiera levantar. Muchas veces así estamos nosotros, donde no podemos hacer nada, las situaciones están, ahorita las medidas, ¿verdad?, de precaución para que no se transmita la enfermedad. No es fácil la situación que estamos viviendo, pero tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que si usted le clama, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, porque aquí nadie puede hacer nada, hacemos lo que humanamente pueden hacer las autoridades, pueden hacer los doctores, pero sabemos que el que puede poner su mano de una forma completa es Dios. Pero yo no sé a quién estás acudiendo, donde quién estás tú elevando tus plegarias, tu oración, tu súplica. Tal vez tú estás adelante o al frente de un ídolo. Si tú lo puedes ver, si tú estás al frente de un ídolo, tócalo, pellízcalo y vas a ver que es de yeso o es de metal. Pero al Dios que nosotros tenemos, un Dios de poder, un Dios que dice que la tumba quedó vacía y venció la muerte. Porque hay personas que van a lugares turísticos.
Por ejemplo, allá donde están las tumbas de los faraones. Allí la gente paga para ir a lugares como estos, porque algunos les dicen que hay 7 maravillas en el mundo y quieren ir hasta esos lugares. Pero hay un lugar tan lindo realmente y tan especial, y sucedió algo sobrenatural, es la tumba de Cristo, porque los que van a ver la tumba de Cristo está vacía, porque Él resucitó y está en los cielos a la diestra de nuestro Padre Celestial, y Él es el que intercede ante Dios. Él es el mediador del hombre y el Padre. Así que acércate a Jesús. Pedro dijo: ¿a quién iremos? Dura es tu palabra, Señor. Y le dice: Señor, ¿quieres irte tú también, Pedro? Porque muchas personas dicen: no, muy duro predica. La palabra es muy fuerte, nadie la puede cumplir. O ahí en esa iglesia ponen muchas reglas. No es la iglesia, es la palabra bendita de Dios, para sacarnos a la luz, para que ya no andemos en tinieblas, para que ya no tropecemos y andemos buscando ayuda ahí, o como las personas que piden en la calle, que ellos andan allí. Pero Dios quiere levantarnos de esa situación. Pedro le dijo a aquel hombre que estaba en el templo de la Hermosa: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó de donde él se encontraba en esa situación, que estaba mendigando una limosna, un poquito de dinero. Pero Dios tiene en abundancia para nosotros paz, gozo. O tienes alguna petición en tu economía, está difícil esta situación, o de sanidad, estás enfermo, no importa la enfermedad que estés pasando, la situación que estés pasando, no pienses ya a quién voy a ir, sino que tienes que decidir ir y acercarte a Jesús. Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. No hay otro Señor, es el único camino, es la verdad y es la vida. Hay personas que tienen esta situación. Dice la palabra ahí en el Salmo 11, en el Salmo 6: Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Dice que él estaba postrado y lo salvó. Y también dice que los discípulos le dijeron a Jesús, y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Jesús estaba durmiendo, dice, en la popa, durmiendo del barco allí, pero los discípulos miraron que una tempestad se levantó, pero ellos acudieron a Jesús y le reclaman y le dicen: Jesús, nos mira que nos vamos a hundir. Gloria al Señor. Yo no sé cómo está tu barca, ¿verdad? Si en tu barca está Jesús allí. Aleluya. Porque Jesús está cerca. A veces, fíjense que un hombre dice que le decía a su hijo: pídele a Jesús. Pídele a Jesús por este problema, porque tú eres un niño. Y a veces uno piensa que los niños pues son más, están más cerca de Dios. Y dice que le decía: papá, ¿por qué no le pides tú? Si ahí está cerquita, porque aquel niño miraba una visión de Jesús que estaba más cerca de su padre que de él. Jesús está ahí cerquita, pero tienes que reconocer que realmente Él es el único que nos puede ayudar en estas situaciones. Clama a Él, humíllate a Él, y vamos a ver la mano de Dios. Porque hay cosas difíciles. Cuando Jesús hizo el milagro de que multiplicó los 5 panes y los 2 peces, antes de que expresara estas palabras Pedro, cuando un niño llevó allí, ¿verdad? Un muchacho llevó este pan y estos peces,
Y Jesús les dice, denle de comer a ustedes a esta multitud. Se asustaron, 200 denarios no nos alcanza para darle a toda esta gente, pero estaba probando la fe de ellos. Estaba probando, porque ellos miraron un problema esto. Y entonces Jesús hizo el milagro, dice. Él hizo el milagro, pero ¿qué pasó? La gente se avolcó a Jesús cuando miró que multiplicó el pan, que multiplicó los peces, y empezaron ahí a seguir a Jesús. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento que Jesús tuvo que exhortar a la gente, porque les dijo, ustedes me buscan por el alimento material. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Porque hay gente que le busca, se acerca, le pide a Dios cuando está en problemas, pero ya una vez el problema solucionado, ya se olvidan de Dios. Pero Dios conoce el corazón. Porque algunos pueden estar allí aparentemente arrodillados, humillados. Pero ¿qué pasa? Ya una vez, si Dios se lleva esta enfermedad, ya vuelven al mundo. No, tenemos que tomar una decisión. Amén, porque Dios conoce cómo estamos pidiéndole. Entonces el Señor les exhortó, dice, trabajen por la comida que no perece. Dice, estaba hablando de lo espiritual, porque a veces buscamos más lo material que lo espiritual. Y desde ahí dice que la gente mucha gente dejaron de seguirle, porque el Señor era claro. ¿Por qué? Porque la palabra muchas veces es dura, porque la palabra es para limpiar nuestro corazón, y la palabra a veces llega como cuando usted viene y tiene una herida y viene a limpiar esa herida y le pone ahí la medicina, el alcohol, y aquello va a arder, va a doler, y usted va a empezar a limpiar, y eso va a doler, pero eso lo va a sanar. Esa es la palabra, porque ahora están predicando, pero fuera de la palabra. Le dicen a la gente, no, está bien, así puede servirle al Señor de esa manera, fornicación. No necesitas arreglar tu vida, pero nosotros tenemos que hablarle a la gente la verdad, porque no estamos preparando un pueblo para que se quede aquí en la tierra, estamos preparando un pueblo para que pueda tener la entrada en los reinos de los cielos. No queremos engañar a nadie, queremos hablar la palabra. Amén. Y por eso es que muchos dicen que se regresaron, y Pedro también dijo, dura es tu palabra, Señor. Entonces le dice el Señor, ¿quieres irte también tú, Pedro? Porque muchos se han ido. Muchos se han ido porque dicen, no puedo. Prefieren ir por la puerta espaciosa donde podemos hacer todo lo que querramos, pero hay que negarse a sí mismo, dice el Señor. Y entonces es ahí donde dijo, como que Pedro miró para atrás, como que le dio ganitas para volver atrás, pero después dijo, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Así que no busques a nadie, busca primeramente al Señor, y Él se va a glorificar, y Él va a tocar los corazones de las personas para que te ayuden, para que te bendigan. Pero es necesario, ¿verdad?, acercarnos a Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por la bendición, Dios, de poder llevar esta palabra. No sé las situaciones que están viviendo, pero sabemos que tú sí conoces todo, Señor. Allí donde está esa persona en una necesidad, Señor, en una situación difícil, Señor, pero tú conoces ese problema, esa situación. Pedimos que obres de una forma sobrenatural, Señor, que aunque la persona no vea salida, Señor, Dios mío, sabemos que tú haces camino donde no hay. Sabemos que tú tienes una salida para todo, y presentamos también
esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Yo sé que tú tienes una salida para este problema, Señor. Yo sé, Dios, que mi Redentor vive. Que mi Redentor está vivo. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hasta el día de mañana, si Dios lo permite.